Yo no me quito la camiseta, decía así un líder, un pastor, precisamente en un retiro de pastores, donde se hablaba acerca de la unidad de la iglesia, la unidad del pueblo de Dios, porque estamos muy divididos, tan divididos como versículos tiene la Biblia. Así nos encontramos los cristianos, los hermanos, las congregaciones, cada cual tienen su propia trinchera, su propio reinito, y nos hemos descuidado de los demás hermanos. Qué pena que da, ¿no? Pero sabe, en un retiro de pastores se hablaba de quitarse la camiseta, porque tenemos como los futbolistas, como los fanáticos del deporte de las multitudes, tienen su camiseta, y nosotros tenemos lo propio, nuestra propia denominación, mi congregación, mi denominación, mi organización religiosa. Y uno de los pastores dijo, no me voy a quitar la camiseta nunca, dijo él. Cuando te haga calor, le respondió uno de los pastores que estaban allí presentes, cuando te haga calor, te vas a quitar la camiseta. Claro, el calor del Espíritu Santo. Sí, así dijo también un loro que juntaron con los gallos. Lo juntaron al lorito en un gallinero, y los gallos, dos gallos, lo empezaron a picotear al pobre loro, a tal extremo, ahí en la misma jaula, en el mismo gallinero, lo picotearon de tal manera, de tal modo que el pobre loro quedó desplumado, pelado. Lo pelaron de tantos picotazos. Y bueno, ahí un poquito se detuvieron, se cansaron los loros. Uno se dio la vuelta, el otro también. De repente el loro le picoteó a uno de los gallos, y el otro gallo se enfrentaron, se enfrascaron los dos gallos, los dos en una sangrienta pelea a tal extremo que los dos cayeron al piso. Vino el dueño de casa, el granjero, y lo encontró al lorito, aunque pelado pero bien plantado, y los gallos ahí tirados. ¿Y qué pasó aquí?, dijo el granjero. Y el loro respondió como sabía hablar. El loro le dijo, esto ocurre cuando me quito la camiseta. Así es, hay que quitarse la camiseta. Señores, señores, tenemos que despojarnos del sectarismo, del denominacionalismo, del fanatismo, porque eso nos está faltando en la iglesia de Dios. Mucho tenemos el énfasis en mi denominación. ¿Sabe una cosa? La iglesia es una. La iglesia es una. En la Biblia hay una sola iglesia, la iglesia universal, que está en todas partes. La iglesia universal es la que está, como su nombre indica, en todo el universo. La iglesia universal, luego está la iglesia local, que está en la localidad. La iglesia local no es la que está en un salón, en un local. La iglesia local, bíblicamente hablando, es la que está en la localidad. Las iglesias, las congregaciones de la ciudad de La Paz, entre todas, comprenden la iglesia local. Todas las congregaciones de Cochabamba comprenden y hacen la iglesia local. Todas las congregaciones y todas las iglesias de Santa Cruz, todas juntas a la vista de Dios, hacen la iglesia local. Es una sola iglesia. Lo mismo Potosí, Oruro, el Beni, lo mismo Pando, en todos los 9 departamentos, y en todo el mundo es la iglesia universal, la iglesia universal, que es una sola iglesia. Luego está la iglesia local, la iglesia de la localidad, sea ciudad o sea un pueblito. Y luego está la iglesia denominacional, que es la que inventó el hombre, que es más chica que la universal y más grande que la local. Qué pena, el hombre inventó la iglesia denominacional, que no ha sido nunca el propósito de Jesús. Él dijo, edificaré mi iglesia. ¿Con qué apellido? ¿Qué nombre le pone? Mi iglesia. Simple y llanamente mi iglesia. Y la palabra iglesia, para su información, simple y llanamente, significa congregación. Sí, no se refiere a piedras, no se refiere a adobes, a ladrillos, no se trata de un edificio de mármol. Cuando leemos en la Biblia la palabra iglesia, entonces se refiere sin duda no a un edificio material, sino más bien a un edificio espiritual de piedras vivas, cuyo fundamento es los apóstoles,
los fundamentos, el fundamento en singular, pero son fundamentos apostólicos. El fundamento de los apóstoles, Efesios 2:20 al 22 dice que nosotros, los creyentes cristianos, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí estamos todos involucrados e identificados con esta iglesia de piedras vivas que está siendo edificada cada persona que se convierte, cada individuo que es salvado, que es arrepentido y convertido y añadido e integrado a la iglesia. Esta persona es una piedra viva que es colocada por Jesús mismo. Usted y yo no nos podemos colocar automáticamente por nuestra propia iniciativa. Es el Señor que nos añade. Él dice en su palabra, Mateo 16, 16 al 18, yo edificaré mi iglesia.